Hola, muy buenas operadores, aspirantes. Hoy es sábado 11 de febrero y os voy a mostrar a continuación 5 o 6 operaciones que he realizado desde este martes hasta este viernes. Y lo hago ahora precisamente porque, si recordáis, el lunes 6 de febrero habíamos hecho un vídeo donde mostrábamos los resultados que estábamos obteniendo durante esta primera semana de febrero y veíamos cómo eran los resultados donde teníamos mucho fallo, donde mostrábamos cómo la cuenta iba cayendo, pero como a su vez decíamos que íbamos a mantener nuestra operativa normal, que incluso estábamos no contentos, pero sí satisfechos con la manera en que lo estábamos gestionando, ya que tras muchas pérdidas la cuenta se había resentido apenas un 2% y que eso sería fácilmente recuperable. No sabíamos cuándo se podría recuperar, pero bueno, tarde o temprano sabíamos que lo íbamos a recuperar. Casualmente, a partir del martes y en los 4 días sucesivos, hemos empezado a coger alguna operación. Bien, esas son las operaciones que quería mostrar ahora y para ver que, de hecho, las operaciones que hemos cogido tan solo son parciales. Solamente hemos cogido parciales y con ello ha sido suficiente para recuperar esa pequeña pérdida de la cuenta e incluso ponerla en positivo. Es decir, 4 días después, tan solo 4 días después, cambia un poquito el discurso y la moral y demás. Esto nos ayuda a entender que tenemos que tener un poco de perspectiva, no tener prisa por remontar las pérdidas. Es un poco lo que nos ha pasado a todos, o yo recuerdo mis inicios, que en cuanto tenía pérdidas, lo que quería era recuperarlas hoy mejor que mañana y mañana mejor que pasado. Ahora no, ahora es al contrario. Ahora lo que hago y lo que he hecho esta semana ha sido relajar la operativa, incluso hacer operativa más suave, no forzada, que las operaciones me hayan venido a buscar a mí, no yo a ellas. Y esto es un poco los resultados que hemos obtenido, que vamos a pasar ya a verlos. Los he marcado aquí en la pantalla. El único parcial que se ha convertido en final es este del euro-yen. Ahora iremos al historial y los marcaremos. Los he anotado aquí para no perder tiempo en el vídeo, como hago siempre. Por supuesto, esto no vale con decirlo, hay que verlo. Este euro-yen lo saqué el parcial antes del final que tenía previsto sacar por estos entornos, puesto que en el euro-dólar también sacamos un parcial arriba, se dio la vuelta y en el momento en que nos tocó este mínimo y activó el engaño, preferí sacar el euro-yen y asegurar por aquello de esas correlaciones que hago yo entre divisas, que bueno, no es que sean ciencia, pero sí las suelo utilizar. En el dólar-yen también sacamos otro parcialito de 160 pips, ahora lo mostraré. En el DAX hemos sacado también otro parcial y en el petróleo hemos sacado un par de parciales, que los he anotado aquí. Vamos a ver, vamos a mostrarlos directamente, como siempre. A mí me gusta que las cosas sean claras y transparentes, porque decir todo es muy fácil decirlo. Bien, dólar yen es esta, vamos a mostrar en el gráfico. Tenemos, como veis, a partir del 7 de febrero, justamente el día después que hicimos el vídeo de las pérdidas, por eso me ha parecido interesante hacerlo ahora, para que también veamos con esa perspectiva que es que en el momento cuesta tener la tranquilidad. Es verdad que los resultados han venido muy rápido, hubiera sido casi más pedagógico que hubieran tardado más en llegar para ver cómo soportamos esa espera, ¿no? Pero bueno, los resultados llegan cuando quiere el mercado, no cuando queremos nosotros. Bien, decíamos, el eurodólar es otra operativa de parcial que hemos sacado. Este eurodólar sería aquí. Vamos a ir poniéndolas y ahora las vemos. A partir del 7 de febrero aquí tenemos otro parcial, este es del petróleo. Hemos sacado el petróleo. Como veis, entre medias sigue habiendo fallos, es decir, por supuesto, el stop loss es el día a día del operador y el que no lo entienda así, mejor que vaya cambiando la mentalidad o no se podrá dedicar a este negocio, ¿no? Bien, el DAX tenemos aquí otra, vamos a marcarla. Esta es del euro-yen, que decíamos inicialmente, la marcamos. Bueno, yo creo que ya hemos marcado. Queda otra de petróleo, que había dos en el petróleo, y las marcamos. Bien, en este vídeo no quería centrarme tanto en las entradas ni en los motivos de las entradas, sino en la importancia de los parciales, como decía. En mi caso, y lo digo un poco también como experiencia personal, ha sido un poco la diferencia entre perder, empatar y ganar. En el momento en que he ido ajustando esos parciales a mi manera de operativa. Cada uno tiene que buscar la suya, como decimos siempre. Y a pesar de que las entradas en esta segunda semana de febrero no han sido ni mucho menos mejores que en la primera, por eso es un poco lo interesante de también
recordar que todos los vídeos que, o al menos yo veo por YouTube, prácticamente todos se centran en buscar, el 90% de los vídeos buscan la entrada, buscan divergencias en osciladores, en los RSI, MACD, estocástico para coger el giro perfecto, que si los banderines de continuación, que si los hombros cabeza a hombro, que si los dobles suelos y doble techos, que por cierto yo cuando empecé, analistas de cierto prestigio en este país, ¿no? O por lo menos en los medios, pues garantizaban que los dobles suelos, a mí me han garantizado que un doble suelo y un doble techo con un ratio de acierto beneficio de 1 a 1, perdón, con un ratio de riesgo-beneficio de 1 a 1, realmente es menos, pero bueno, dejémoslo en 1 a 1, tenían un 80% de probabilidad de acierto. Bueno, la gente que esté escuchando esto que digo ahora y sea más o menos, tenga poca experiencia, pues a lo mejor le puede parecer viable, ¿no? Cualquiera que tenga ya cierta experiencia sabe que un 80% con un ratio de 1 a 1, en fin, sencillamente es imposible, así de claro. Me mojo en decir que es imposible. Y si hay alguien que pueda demostrar lo contrario, estaría encantado de verlo. Es decir, que me mostrara alguien 500 operaciones con ratio 1 a 1 y un acierto del 80%. Yo, vamos, creo que eso es imposible que exista, ¿no? Entonces, lo que quería comentar con esto es que también pensemos un poco que si el 90% de los vídeos y del interés de la gente es por la entrada perfecta, y también sabemos que el 90% de la gente pierde, bueno, puede ser casualidad. Yo solamente lo digo ahí, que cada uno saque sus conclusiones. Aquí no hay verdades absolutas, ojo, es mi opinión sencillamente. De hecho, venía a colación un poco porque, por ejemplo, en el petróleo, ahora vamos a ver alguna de estas dos entradas, la segunda de ellas, de hecho es una entrada muy débil, es una entrada muy débil con un recorrido relativamente corto, pero no es eso lo verdaderamente importante. Es nuestra operativa, yo calculo que de todos los parámetros que tenemos que ajustar, 10, 15, 20 parámetros, es uno de ellos la entrada y a lo mejor significa, o en mi caso yo le doy un valor del 10%. Sé que esto parece una locura, que la entrada es lo importante, pero para mí, si no hacemos una buena salida, la entrada de poco vale, y esta es la demostración un poco de este vídeo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir viendo una por una, ¿no? La del Euroyen, pues bueno, es un parcial, como veis aquí. He decidido sacarlo ayer a última hora, ya te digo, antes de llegar al TP. 235 pips. Son parciales que, bueno, son recorridos que para mí son pequeñitos, pero probablemente para la mayoría de la gente que yo veo que opera en gráficos de M1, M5, yo eso prácticamente ni lo toco, pues serían recorridos largos, ¿no? Este es un poco también la gracia de mi forma de operar, es decir, tan solo con parciales me mantengo, incluso consigo ganar algo, ¿no? Claro, también hay que aguantar luego las rachas de pérdidas, ¿no? Psicológicamente. En el dólar yen decíamos, bueno, pues aquí una de las dos entradas, aquí sí es un parcial puro y duro, tal como teníamos previsto, sacamos los 160 pips. De hecho, dejé unas limitadas el viernes para volver a incorporarme en este 38 y en este retroceso extremo. Como veis, limitadas pequeñitas. No se llegaron a activar, no estaba yo presente y las dejé. Bueno, pues no hay más que hablar, pero nos queda esta otra operación, que fijaos que si esta operación llegara a dar un final relativamente majo por aquí abajo, pues entonces es donde empezaríamos a subir la cuenta, ¿no? Que es lo que se trata. De momento la hemos subido un poquito, pero nos mantenemos. En el DAX, la operativa, pues también hemos cogido aquí 3 entraditas, de la cual la primera hemos sacado un parcial de 250 puntos. Bueno, pues ahora estamos tratando de dejar correr. Aquí en esta zona baja estamos para también mostrar un poco la operativa que estoy preparando para la semana que viene, lo he dejado marcado. Estamos preparando aquí un engaño al 25% de la salida de este extremo, de esta zona, una zona baja, es una zona que me gusta y que yo voy a querer trabajar en largo, y además voy a quererle a trabajar en largo puesto que vengo con 2 cortos y a modo de cobertura. Entonces, bueno, sí que a mí me gusta meter en las coberturas una pata más de las que vengo. Si vengo con 2 posiciones cortas, me gustaría poder meter 3 largas para deshacerme de una de ellas a modo de parcial y ir jugando con ellas, ¿no? Ya tener cubierta toda la zona. En el petróleo, como comentaba, bueno, en el petróleo la verdad es que este primer parcial ha sido un parcial rápido, bueno, indoloro, también esto no ocurre siempre así. Este parcial hasta aquí ha supuesto 560 puntos, la verdad es que está muy bien. Y como veis, mantengo la otra, es decir, es que esta no la voy a soltar tan fácilmente. Esta quiero que me dé un largo recorrido y si no me da nada, pues ya está amortizada, esta operación ya tiene beneficio.
Por ejemplo, esta siguiente entrada del oro que fue ayer mismo también muy rápida, en un solo día prácticamente dio el parcial. Quería yo un parcial más ambicioso, pero al ser viernes a última hora no me he arriesgado a un posible gap de fin de semana, solo voy largo, no llevo cobertura de cortos. Entonces he optado por sacar este segundo parcial, 290 puntitos de petróleo, tampoco es desdeñable. Y de hecho, lo que comentaba del tema de las entradas, este es un caso de ello. Es decir, esta entrada, por ejemplo, los argumentos que tenía de entrada, la suma de criterios para justificar esta entrada, que es lo que parece que nos gusta y nos da confianza y nos creemos que cuanto más criterios la entrada tiene más probabilidad y demás, pues era un triste argumentario de una zona baja de este ciclo azul, pero que la verdad no tenía grandes argumentos para hacer esta entrada, ¿no? Sencillamente una zona baja, de hecho lo hizo mal, hizo un extremo que ni siquiera dio el 25, bueno, eh, pero bueno, pero, eh, pero por eso quiero decir que al final lo importante de esta entrada ha sido el momento de la salida y aguantarla hasta ese punto. Claro que en una primera instancia pues parece como que aquí ya podríamos estar en este 38 sacando un parcialito, pero yo siempre busco recorridos un poquito más largos, ¿no? Y finalmente la del eurodólar, pues otra entrada mala, es una entrada, desde mi punto de vista, no es una entrada con demasiadas justificaciones, la verdad, y entramos con tres posiciones. Una, sacamos aquí el parcial, 88 pips, y las otras dos, pues se nos sacaron en stop loss aquí. Bien, entonces, bueno, este vídeo únicamente, la intención de este vídeo es pensar en que nuestra forma de operativa no va tanto en el gráfico como en lo que tenemos, simplemente de procurar para el futuro inversor una inversión lo más estable posible, con los menores altibajos posibles. Como decíamos, lo que pretendemos es este año, no sé si tener tantos beneficios, porque el 50% que tuvimos el año pasado, la verdad que fue un muy buen año, pero sí lo que pretendemos es que sea con mucho menos drawdown y de una manera que la cuenta vaya creciendo muy despacito, es decir, no forzar la máquina. Entonces estamos un poco ahora con ese tipo de operativa y estamos mostrándolo para ver si es posible o no es posible tener unas rentabilidades, obviamente de doble dígito mínimo, pero con un riesgo mínimo de la operativa, que es lo que estoy pretendiendo ahora. A ver cuánto es posible ganar arriesgando poquísimo. Y eso era un poco la idea de hoy, en este ratito que he tenido de sábado, así que os deseo un buen fin de semana y espero que la semana que viene empecemos todos con una muy buena semana llena de operaciones y sobre todo que sean muchas y muy buenas. Hasta luego.